no ha querido reformar leyes, no ha querido ponerse al servicio del campesinado, y el campesinado es la base de la nación. Tenemos unas dificultades con el gobierno nacional que se refleja en todas las regiones, gobierno nacional y esa dicotomía que hay en el ejercicio de la política. Yo sé que usted es un hombre que le apuesta al desarrollo y quiere gobernar con la gente, y yo quiero ser un soldado más que está al servicio del gobierno nacional. Donde no vinimos a escuchar promesas, ojo, donde no vinimos a escuchar promesas, sino a haber hecho realidad el compromiso de nuestro presidente Petro, de viva Petro. Agosto, mes de la reforma agraria. ¿Y por qué agosto? Porque hace 30 años el pueblo colombiano, el campesinado, forjó el último de los acuerdos para consolidar la reforma agraria. Esto se hace en el territorio, no en la oficina en Bogotá. Y en el territorio es la organización popular campesina la que tiene que mirar. Bueno, ¿y esta hacienda por qué no la han comprado si el dueño ha dicho que sí? Con problemas sociales, problemas de saneamiento básico, todas las dificultades, con presupuestos de sexta categoría. El caso real del municipio de Zaragoza es un municipio que, según la población del DANE y así se hacen las transferencias a los municipios de 26.000 habitantes, tenemos una población en el CISBEN de 28.000 y creemos nosotros que la realidad es de 33.000 habitantes. A este pueblo hermoso del Bajo Cauca antioqueño un saludo muy especial. Yo quiero hacer dos anuncios importantes, señor presidente, de la mano de la inmensa necesidad que tenemos de una reforma agraria para el país. La Universidad de Antioquia, de la mano de la Agencia Nacional de Tierras, se suma con 4.000 hectáreas en el departamento del Magdalena, para sumar a esa bolsa tan importante que necesitamos llevar a 1 millón de hectáreas para hacer esa reforma agraria absolutamente necesaria para nuestro país. Y tengo que decirlo, instituciones de antes del 91, bajo la Constitución del 86 y más atrás, no han hablado de la tierra, le han sacado el bulto, porque significa ni más ni menos enfrentarse a una discusión y a una lucha social y del poder. Es que la tierra la tienen unos, muy pocos, y millones no tienen nada o muy poco. Ese es el problema. Y no hablo de las tierras del Amazonas, que es una selva y que lo que tenemos que hacer es cuidarla al máximo. No hablo de las tierras, incluso de la altillanura, sobre las que se tiene que dar una discusión, si las abrimos a la producción cuando aumenta el hambre en el mundo, o las cuidamos tal cual como zonas de inundación, que son como zonas de grandes pastizales para ganaderías que podrían perfectamente criarse allí. El problema de la reforma agraria está en las tierras fértiles de Colombia, no en los desiertos, no en las selvas, no en las aguas incluso, no en las tierras no fértiles, que las hay y muchas, sino en la tierra fértil, la tierra que tiene agua y cuya vocación por su calidad es la agricultura, producir alimentos. Ese es el punto de la discusión. Esa tierra que está mayoritariamente en el Caribe colombiano, que está en todo lo que denominamos Magdalena Medio, que está en el valle del río Cauca y en algunos otros lugares, que está en algunas laderas muy fértiles, pero que no podría llegar a los páramos, por ejemplo. Esa tierra está concentrada en 3.000, 4.000 propietarios en toda Colombia. Y hay 10 millones de campesinos que quisieran estar allí y no pueden. 10 millones de campesinos a un lado y 3.000 personas del otro. ¿Qué hacemos? Lo que han hecho las instituciones de Colombia es rodear a las 3.000 personas y echarle bala, plomo, cárcel, insultos, bolillo a los 10 millones de personas restantes. Y así no se construye una nación. Así no se puede construir justicia y ni muchísimo menos se puede cumplir la orden de la Constitución del 91 de construir un Estado social de derecho. Hay que decirlo así. El Congreso de Colombia por décadas, no hablo del de ahora, hablo del siglo pasado y del presente siglo, le han puesto conejo a la reforma agraria.
Sus leyes no han sido para hacer la reforma agraria, sino para impedirla. Para que los 3.000, muchos de los cuales también son congresistas y hacen leyes, se mantengan con la posesión de la tierra. Para que los 3.000, algunos de los cuales han sido de los más grandes narcotraficantes de Colombia, se mantengan en la posesión de la tierra, y para que esas 10 millones de personas que llamamos campesinos sigan al borde de las quebradas peligrosas o junto a los humedales listos a inundarse sin poder siquiera conseguir una cosecha, o en los páramos sembrando papa donde deberíamos estar cuidando el páramo, o en las selvas tumbándolas cuando deberíamos mantenerlas vivas porque es el pulmón de la humanidad, o peor aún, y en la mayoría de los casos, yéndose a las grandes ciudades en una romería desde la trocha, pasando por el carreteable hasta la carretera, caminando muchas veces hasta llegar a la gran ciudad que lo va a devorar porque allí no se puede sembrar, que va a devorar a sus hijos quizás en la violencia, que va a devorar a sus hijas quizás en la prostitución. Esa ha sido la historia de estos 2 siglos. Y a partir de ahí es que ha surgido la violencia. Las guerras esas terribles a mediados del siglo XX entre liberales y conservadores en las regiones cafeteras. Eran por el café, es decir, por la tierra. Y después las guerras insurgentes que llegaron a esta región. Y después las guerras contrainsurgentes que estuvieron en esta región y la llenaron de sangre. Y después las guerras de la codicia, las guerras de las mafias, que también han llegado a esta región y a muchas regiones de Colombia, y no salimos de la violencia. Y no es porque seamos malos, no es porque tengamos un gen que nos hace coléricos, violentos y destructores del prójimo, no. Porque no se ha podido en ese camino construir un Estado democrático con justicia social que comenzaría porque la familia campesina pudiera tener una parcela que le pudiera permitir vivir en dignidad. No que su hija fuese a un prostíbulo en una esquina roja de un barrio pobre de una gran ciudad, no. Sino que su hija pudiera ir a la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. No que su hijo tuviera que correr por ahí para no ser reclutado por el no sé qué y el sí sé cuándo y todas las letras del abecedario, para pagarle 2 millones por cargar un fusil y quizás asesinar a su propio hermano o a su vecino, o quizás a la mujer que de joven le dejó una herida en el corazón. No, para que pudiera estudiar física, química o volverse un cantor o un poeta o el gran pintor del pueblo y de la nación, un Gabriel García Márquez. Ese destino no es porque simplemente el Estado de Colombia no ha querido reformar leyes, no ha querido ponerse al servicio del campesinado, y el campesinado es la base de la nación. Del campesinado es que salen los que se visten de policía y los que se visten de soldado y las que se visten de enfermera. Del campesinado es que salen los votos a elegir los terratenientes que después van a ordenar la matanza sobre los mismos votantes. Del campesinado es que surgió el ejército libertador y nos dio la libertad. No fue de la oligarquía, no hubo un solo oligarca montando un caballo para darnos la libertad. Ellos nacieron después. Ahora se creen españoles porque no les gusta la piel cobriza, la piel de todos los colores. Esa democracia de la piel de todos los colores, que yo le voy a llamar la democracia plebeya, es la que necesitamos en Colombia para hacer la paz. Por eso no está bien que en el llamado fast track, para hacer realidad a través de las leyes los acuerdos de paz entre la FARC y el gobierno nacional, hubieran sacado, no hubieran presentado las leyes de reforma agraria. No está bien, porque era el principal punto. Juan Manuel Santos ahí se equivocó, porque la primera ley que había que presentar como fast track era la ley de la reforma agraria y no se presentó. Se le puso conejo a la reforma agraria. Y después no hablo de Duque porque ese ni siquiera pensó en el problema. Hacer trizas la paz significa hacer trizas la reforma agraria.
Pero ahora, en este gobierno, entonces se nos ponen todos los obstáculos. Entonces se nos dice, por una parte, que no aprueban la ley de la jurisdicción agraria, por ejemplo, y por otra parte, que el gobierno no puede resolver los problemas de ocupación ilegal por parte de los terratenientes, algunos políticos entre ellos, de los baldíos y de las tierras bajas, de los playones y de los lugares cerca al agua en Colombia, que son baldíos nacionales y que están ocupados en forma expropiatoria por los descendientes del narcotráfico en Colombia. ¿Cómo que se nos obliga a que no podamos decirle al narcotraficante, esa tierra no es suya, porque es un baldío nacional, solo para que se impida que ese baldío nacional se le entregue, como ordena la ley y la Constitución, al campesinado pobre de Colombia? Yo no creo que el que haya hecho eso se pueda llamar justo. Juez y justo son sinónimos. Y no es justo el que los baldíos nacionales queden en manos del narcotráfico y se le impida a este gobierno entregárselos a los campesinos y campesinas de Colombia. Por eso este 1 de mayo pasado, 1 de mayo no fue, 20 de julio pasado, hace algunos días, salieron miles y miles de campesinos de casi todos los lugares del Caribe, de Villavicencio, de Antioquia y de otros lugares, a exigirle al gobierno y a exigirle al Estado, porque el gobierno quiere hacer la reforma agraria en Colombia. No hay acuerdo nacional posible que no pase por cumplir esa declaración unilateral de Estado al que nos comprometimos ante la humanidad para hacer la paz en Colombia, hacer la reforma agraria. No hay gobierno justo posible, no hay posibilidad de construir la paz en Colombia, no hay posibilidad de salir del narcotráfico y de la violencia si no hacemos la reforma agraria en Colombia. No sé en qué idiomas decirlo, no sé en qué tonos, si en el de la plaza pública o tomándose un tinto, pero el mensaje es el mismo. No es posible construir la nación colombiana si no hacemos la reforma agraria, señor senador, señor representante a la Cámara, señora magistrada, señores ministros y ministras, señores ciudadanos y ciudadanas de Colombia. Si queremos un país de verdad y que podamos mirarnos a la cara y que nuestra hija pueda salir a la calle de noche sin miedo y sin temor, y que el joven pueda ir a una parcela con su asadón a cultivar papa sin temor de que lo cojan, lo vistan de uniforme militar y lo fusilen. Si no queremos tener el temor todos los días alrededor de nuestra existencia cotidiana, pues hay que hacer una reforma agraria. Y no porque el campesino sea el matón, no porque el campesino sea el que produce la violencia, sino porque la ausencia de la producción en la tierra quita el trabajo no solamente del campesino, sino de la vereda, del departamento y de la ciudad contigua y de la gran ciudad en Colombia. Es que no nos podemos industrializar si no se hace una reforma agraria. Eso nos lo enseñó Corea del Sur, Japón, Rusia y China. Y si no le gusta la chuna comunista, pues lo hicieron los Estados Unidos de Norteamérica también. Lo hizo Francia y lo hizo España y lo hizo México. ¿Quién se le ocurre que entonces nosotros podemos lograr el progreso económico, construir la riqueza social, posibilitar que la familia viva mejor, si no se hace una reforma agraria en Colombia que desde hace 2 siglos se debió hacer y no se ha hecho? Bien, entonces, estos 2 años que quedan, a partir del 7 de agosto, la otra semana, ¿cuándo es el 7 de agosto? El miércoles. El miércoles próximo cumplimos 2 años. Hemos comprado 190.000 hectáreas de tierra, algo así, poquito, porque se le compra la tierra al que quiere venderla. No podemos hacer más. Ese no podemos hacer más, lo pongo entre comillas, porque no compramos más, porque es difícil comprarle la tierra al que ofrece la tierra. Porque la ANT, Agencia Nacional de Tierras,
está llena de uribistas, duquistas que nos ponen problemas para comprar la tierra. La ANT tiene que llenarse de hijos de campesinos y campesinas de todas las regiones de Colombia. No compramos más tierra porque no hemos llegado a las regiones a pedirle al dueño de la tierra, véndala. Porque no hemos delimitado las zonas donde queremos realmente repartir tierra entre el campesinado y que no se empobrezca el campesino porque le dimos fue un pedazo de desierto o un pedazo de páramo. Esas zonas de reforma agraria, que es donde se puede ubicar la tierra fértil y la gran posesión de tierras, deberían ser distritos en donde se declare la utilidad pública. Para que podamos... ¿Por qué utilidad pública? Porque eso dice la Constitución. La ley 160 dice lo mismo. Es la tierra en Colombia para cultivar. Es una función social. No es un gusto personal, aunque también lo es. El poder, la gente que le gusta la tierra. Pero es que tiene una función. Esa tierra tiene una función, que no es quedarse quieta. Esa función es social. Es decir, porque sobre esa tierra se puede hacer tal cosa que le sirve no solo al dueño, sino a toda la sociedad. Por eso se llama función social. Y la función social de la tierra es producir alimentos. Es un crimen contra la humanidad tener tierra fértil y no producir. Tenerla de engorde, tenerla por poder, tenerla por codicia. Mire que tengo 3.000 hectáreas, qué rico soy, y no cultivo una sola mata de yuca. Eso es un crimen. La tierra es propiedad privada, sí, puede serlo, nadie dice que no, pero tiene una función social, producir alimentos. Si usted tiene tierra fértil, es para producir alimentos, véndalos, viva de ellos, pero esos alimentos nos ayudarán a nutrir la niñez colombiana, a que sea más inteligente, a nutrir al viejo para que viva más, a nutrirnos a todos nosotros para que tengamos ese gusto de vivir. Esa es la función social de la tierra. Por eso debe ser una utilidad pública. Ahora que cada vez nos ponen más obstáculos, pues nos toca usar al máximo las normas legales que tenemos. Eso significa que la ANT trabaja 24 horas, ojo, turno de día, turno de noche, que de la ANT tienen que salir todos los y las corruptas. Aquí no queremos negocios con la tierra, que para evitar la corrupción, porque esa es una tentación de San Antonio, decía, no me acuerdo quién decía, pues tiene que haber veeduría campesina, tiene que haber organización campesina. Es que este no es un trabajo técnico de funcionarios llenando papeles en una oficina en Bogotá. Esto es una lucha social. Esto se hace en el territorio, no en la oficina en Bogotá. Y en el territorio es la organización popular, campesina, la que tiene que mirar. Bueno, ¿y esta hacienda por qué no la han comprado si el dueño ha dicho que sí? Y tiene que convencer a otro que diga, hermano, pero si sus hijos ya se fueron, fue a bailar en las discotecas de Miami y no quieren venir a Zaragoza. Entonces, ¿por qué no vende la tierra que la necesitamos? Esa organización campesina es vital para que un injusto no venga a tumbar las normas que son a favor del pueblo, para que un injusto, llámese senador o representante, no venga a decir que no vota y a sabotear las normas que durante 2 siglos se debieran haber aprobado y hubieran podido permitir que esta nación no viviera las noches de la violencia y pudiera vivir los días de la democracia. Para eso se necesita organización y por miles. No es un comité solamente para reunirse todas las veces en alguna esquina de la población, para salir a la calle, es para movernos por la carretera. Es para que este país entienda que hay 200.000, 300.000 campesinos y campesinas listas a decirle al Congreso de Colombia, se aprueba la ley de reforma agraria. Es para que se sepa que este país y esta juventud ya no se va a matar allá en las trochas entre sí, en la estupidez de las guerras de Colombia en donde solo mueren los pobres, jóvenes todos, campesinos todos, mientras los otros se rascan la barriga, qué país tan violento, y se van con sus novias a pasear a la Miami o al París. No,
Este país tiene que ser democrático. Y una democracia significa que se escucha la voz del joven, significa que se escucha la voz de la mujer, significa que se escucha la voz del obrero, significa que se escucha la voz de la campesina y del campesino. Eso es una democracia. Y no solo se escucha y se oye la palabra por aquí y sale por acá, no. No somos los oidores de la Real Audiencia Española, sino que somos los sirvientes del pueblo, servidores públicos, dice la Constitución, no oidores, aristócratas. La aristocracia o la pseudoaristocracia que cree que el apellido designa divinamente el ser presidente de la República de Colombia, se acabó. Esta elección del año 2022, hecha por los sin camisas, la chusma, decía la señora, los alpargatudos, dicen por otros lados, los montunos, decían en Montería, ¿o no, prima? Por los de piel café con leche y negra, los indígenas, los que andan en la piragua por el río. Esa votación determinó un cambio histórico en Colombia. Ya no hay más aristocracias hereditarias. Ahora presidentes, senadores, representantes, funcionarios del Estado, todos deben obedecer al pueblo, porque es el pueblo el soberano, dice el himno nacional y dice la Constitución de Colombia. Entonces seamos soberanos, tomemos decisiones. Si en 2 siglos no dejaron que el pueblo hiciera una reforma agraria, pues llegó el momento de hacerla. Y lo que queremos es que se haga de manera pacífica, que se haga de manera concertada, pero rápida, rapidísima, porque no tenemos tiempo que perder. Son 3 millones de hectáreas y van 184.000. ¿Cuánto nos falta para cumplir el acuerdo de paz entre la FARC y el gobierno? O sea que dentro de 30 años lo cumplimos y ya para qué. Ya muchísimos de aquí habremos muerto. El acuerdo de paz es para cumplirlo ahora. Y si el presidente Santos y sus amigos y sus amigas en el gobierno y sus senadores y representantes y sus partidos, el Partido Conservador, el Partido de la U, el Partido Liberal y no sé cuáles otros, decidieron firmar el acuerdo de paz con la FARC, entonces cumplan. No le pongan conejo a la paz más. Yo los invito a cumplir el acuerdo de paz. No estoy proponiendo nada más, pero tampoco nada menos, porque yo sé que ese acuerdo de paz, independientemente de la FARC, nunca fui de la FARC, es la paz. El problema no es el firmante, el problema es el campesino, la campesina y la desigualdad social de Colombia y el atraso inmenso en la pobreza, en la economía y en el progreso, en la dignidad del pueblo que vive en los campos de este país. Así que esta reunión, pues la aplaudo. Ojalá se haga en todos los departamentos de Colombia, en todos los municipios. Se asustaba un intelectual que escribe por ahí en un periódico porque decía, es que el campesinado debe ser sujeto político. Entonces creyó que lo estaba invitando a hacer un partido político. Sujeto político es sujeto de derechos, ciudadano y ciudadana de Colombia. Si el campesino es un ciudadano y una ciudadana de Colombia, entonces tiene derecho a decidir. Y lo que yo propongo es que la primera decisión sea hacer una reforma agraria en Colombia. Por decretos vamos a reformar la ANT, para no separar la ANT de la ADR, sino que la misma ANT compre tierras, entregue tierras, titule tierras, haga los proyectos productivos, cada vez de mano del campesinado. Cada vez que entregue un título, paralelamente debe tener